Hola a todos. Bien, pues como el nombre indica, hoy vamos a hablar de la guerra de Ucrania-Rusia, todo lo que ella implica, las consecuencias, en fin, un análisis un poquito completo, porque creo que ya se va a cumplir el año dentro de poquito. Y me adelanto un poquito porque yo sé que va a haber una cascada de análisis y de vídeos sobre la guerra cuando cumpla justo el 24 de febrero, pues yo me voy a adelantar un poco, porque si no haremos, se ahogará en el marasma de los vídeos sobre el tema. Pues nada, a ver, el tema, el análisis que quiero hacer hoy es geopolítico, desde luego, pero también social y un poco filosófico también, porque de hecho empezaré por ese apartado. A ver, es una pena que la gente no entienda que las guerras modernas, es decir, las guerras de hoy en día, donde se supone que somos estados-naciones, laicos, hablo de Occidente, evidentemente, incluso puedo incluir a Rusia en esta conversación, son guerras que nos implican a todos. Es decir, si tú vivieras todavía en una teocracia o en un estado, en una monarquía absolutista, en un estado del Golfo Pérsico, donde reina, digamos, una mezcla entre tiranía y teocracia, etcétera, pues evidentemente la guerra implica básicamente a la élite, ¿no? A la cúpula. Y es la élite quien lucha pues por tener más poder para ellos mismos, para su familia, para su séquito, digamos, ¿no? Y ya está, ¿no? Y los hijos que mandan a la guerra, pues sí que habría una justificación para que toda la gente que está en contra de las guerras, como por ejemplo en su día contra la guerra de Irak y todo el tema este, pues dijera, yo no voy a morir por una élite, yo no voy a morir por un tirano, por un cacique, por una teocracia, por una iglesia, por una mezquita o por lo que sea, ¿no? Y esto lo vería totalmente justificado. Yo sería el primero que me apuntaría a no mandar hijos ni ir yo mismo a ninguna guerra de este tipo. Pero claro, si se supone que estamos en un estado-nación, se supone que ha habido una revolución francesa, se supone que ha habido, digamos, un cambio ético, todo un cambio moral, todo un cambio filosófico, social, etcétera, con el comunismo, con la revolución, con todo lo que nos ha sacudido durante el siglo XX, XIX y XVIII, se podría decir, XVII, en fin, desde hace 300, 400 años, ¿no? Que aquí en Occidente hemos hecho un giro totalmente radical a nuestra visión del mundo y nuestra visión de cómo había que vivir en nuestra sociedad. No es para que por un sentimentalismo mal entendido, por una dejación de nuestras responsabilidades como ciudadanos, etcétera, pues vayamos, digamos, diciendo que las guerras son absurdas, que las guerras que no las entendemos, que se hace para una élite bancaria, para una élite de no sé qué, para conspiraciones judeo-masónicas ocultas y el bla 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 de toda la vida, ¿no? En realidad, todas las guerras del siglo XX y las del siglo XXI y las que vendrán, espero que sean pocas, pero las que vendrán, y las que han precedido a la Revolución Francesa, etcétera, son guerras, digamos, que realmente son de pueblos contra pueblos. Es decir, realmente ya nos podemos escudar en que es para una élite, para un príncipe, para un rey, para un duque, para un conde. No, y además estos, en la Edad Media, digamos, y en los últimos estentores de las monarquías absolutistas y tal, por lo menos tenían la decencia de cuando hacían una guerra, contrataban un ejército privado y era el conde tal contra el marqués tal o el rey tal contra el rey cual, ¿no? Y además solían ir a la guerra ellos personalmente, aunque no en primera línea, ya en los últimos estentores de la Edad Media, pero sí en la retaguardia, ¿no? Por lo tanto, se libraban las guerras entre poderosos, digamos, ¿no? Y simplemente el ciudadano de a pie pues pasaba de repente a pertenecer a un rey o a otro, a un conde a otro, a un marqués o a otro, y se cambiaba el nombre del marquesado o del ducado o lo que sea, y ya está. Y para lo que respecta a su vida no cambiaba absolutamente nada. Tenía que seguir sirviendo o dando una parte de lo que producía a un cacique local, y lo único que cambiaban eran las caras y los apellidos de los caciques, ¿no? Y así durante siglos, ¿no? Y realmente no implicaba a toda la población una guerra, ¿no? Ni muchísimo menos, ¿no?
Pero desde que hemos cambiado y queremos ser los dueños de nuestro destino y queremos ser libres y los ciudadanos hemos decidido que no queremos dueño y que al menos en apariencia y de hecho en la práctica es bastante así, aunque después los que hacemos dejación de realmente de nuestra soberanía somos los propios ciudadanos, que la mayoría parte de ellos, el 90% de mis conciudadanos pasan absolutamente de todo. Entonces, claro, hacen dejación de su soberanía día a día y se piensan que con ir a votar una vez cada 2 años ya han cumplido de sobras con su digamos, labor de ciudadano. Pues probablemente si un día se acaba esto, que estamos más cerca de que se acabe, de que no que siga, esa idea de los estados-naciones y volvemos a una especie de edad media, que aquí en España, de hecho, está en plan galopante, porque ya tenemos una Cataluña independiente o semi-independiente, un País Vasco independiente, tenemos ya, digamos, una nación que está como explotada, dividida, con caciques locales, con ese tipo de cacicadas, digamos, que vueltas al pasado, ¿no? Que cada cacique regional mira por su pequeña región, por su pequeña ciudad y punto, su estado-nación casi. De alguna forma será culpa de nosotros, no podremos culpar a nadie más. El que tenga, digamos, la desfachatez de culpar a los banqueros, a los no sé qué, al capital, tal y cual, es un falso. Y el que tenga la desfachatez de culpar a otro, no sé, a cualquier otro tipo de excusa que se puedan poner, ¿no? También es un falso, es decir, a la falta o justamente a que no hay o que no se defiende el capital. Los de derecha te dirán es que no hay suficientemente libertad empresarial, tal y cual. Es mentira. Todo eso son excusas baratas. Los que realmente estamos haciendo dejación de nuestra función somos los ciudadanos, punto. Y si un día volvemos a la Edad Media, con petróleo y con aviones y con cohetes, pero a la Edad Media al fin y al cabo, será por culpa nuestra. Exclusivamente por culpa nuestra. No será por culpa de nadie más, ¿no? Por hacer dejación total y absoluta de nuestra función de soberano, porque se supone que el pueblo es soberano, ¿no? Pues sí, pero pueblo soberano, todo eso no son solo palabras. Después hay que, digamos, en la práctica, ejercer de soberano. Y claro, si tú delegas a una serie de sinvergüenzas tu soberanía y luego te extrañas de que esos sinvergüenzas hacen sinvergonceris, pero si es que son sinvergüenzas y te lo están diciendo a la cara y tú los sigues votando y sigues sin ejercer tu soberanía, pues entonces ¿qué esperas? ¿Qué esperabas? Claro, evidentemente, y eso es lo que cuando queremos ser sinceros del todo, es lo que realmente sucede y pasa en nuestro mundo actual, ¿no? Por lo tanto, la guerra de Rusia, todo ese gran paréntesis para volver a la guerra de Rusia y Ucrania, es una guerra entre dos pueblos, no es una guerra entre dos élites. Aunque en la parte de Rusia sí que es verdad que con el Vladimir Putin hay un cierto caciquismo y un cierto elitismo, pero al fin y al cabo implica a toda la población. Es decir, las guerras hoy en día implican a toda la población, lo quieran o no lo quieran. Estén liderados por una persona más o menos autoritaria como Vladimir Putin o estén liderados por un supuesto líder democrático como es Vladimir Zelensky. Da igual el nombre que le pongáis al gobierno. El caso es que implica a toda la población y la prueba la tenemos. Entonces, claro, la prueba la tenemos, me refiero que la guerra de Ucrania está afectando a la población civil, pero de lleno. Y además los que ponen los soldados y los que ponen la carne de cañón son pues la población general, ¿vale? Los hijos de la población general. Por lo tanto, el que se quiera engañar y creer que eso es una cosa que implica solamente unas élites y es culpa de un solo hombre, Vladimir Putin, y no sé qué, no sé cuántas, queda muy bonito de cara a la galería, queda muy de buena persona y tal y cual, pero es falso, es un autoengaño. Es como es cuando te quitas librarse de algún tipo de culpa cuando te han pillado con las manos en la masa, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Repito, es un engaño total. El querer, digamos, no ver que implica a todos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si nos volvemos a Rusia-Ucrania, ¿no? Aparte de ser una disputa territorial clásica, digamos, para conquistar territorio, ahí también, y no tenemos que escondernos, hay tierras fértiles que conquistar, hay rutas, hay un puerto marítimo súper importante que da, digamos, a los mares cálidos, en el caso de Rusia,
y de Ucrania también, no nos engañemos. Está la OTAN, están los intereses de Estados Unidos, están los intereses de Europa de cara al futuro. Tener una Rusia, digamos, muy potente, totalmente libre, y encima aliada a China, a India y al resto del mundo contra nosotros. O tener a una Rusia sometida, débil y que juega a favor de nosotros, queriendo sin querer, cambia muchísimo para nuestros hijos. Cambia el panorama muchísimo. Es decir, si la OTAN pierde esta guerra y encima, digamos, la otra guerra que veo que están preparando entre China y Estados Unidos, y prácticamente se podría decir Estados Unidos y el resto del mundo, para que siga la hegemonía de Estados Unidos o no. Si todo esto ocurre, para lo que es la vida del día a día de cualquier población, de cualquier persona de a pie, de Europa, de Occidente, para la mayoría, porque luego siempre habrá una élite que, digamos, hará el juego a los nuevos dueños del mundo, o a al nuevo montaje que se establezca, o a la especie de edad media, o oligarquías, o a saber lo que se va a establecer después de... Si Estados Unidos sufriera una derrota importante y con ella nosotros, porque somos, a pesar de nosotros, sus aliados, a pesar, digo, porque una parte de la población europea, en la cual me incluyo, les gustaría más ser soberanos. Es decir, a mí me gustaría más una Europa fuerte y sea en dos velocidades, es decir, norte-sur, o sea, toda entera, contra, digamos, el imperio anglosajón, ¿no? O por lo menos que hiciéramos una contrabalanza, o por lo menos que estuviéramos libres, ¿no? Y pudiéramos hacer nuestros negocios tranquilamente, incluyendo el norte de África, ¿eh? Yo incluiría el norte de África con nosotros. Y digamos, y tener un mundo regido de una forma totalmente distinta y que no nos fuera favorable, porque no nos sería favorable, ya se lo puedo asegurar yo, sería más bien un mundo que nos sería desfavorable en muchos aspectos, cambia mucho, ¿eh? Cambia muchísimo la vida para nosotros, para nuestros hijos, tanto porque mucha gente lo dicen porque miran por sus hijos, ¿no? No quieren guerra porque no quieren que sufran. Sí, pero es que a lo mejor por no sufrir esta guerra vais a sufrir el resto de vuestra vida, no solamente vuestros hijos, sino vuestros nietos, bisnietos, etcétera, porque serán una población de segunda o de tercera. Es decir, la gente no es consciente, pero Europa podría asumirse perfectamente en una especie de tercermundismo, ¿eh? Y las tornas se pueden girar, pero rápidamente. Y los que ahora les tenéis pena y los miráis con condescendencia y tal y cual, podrían ser vuestros nuevos dueños, ¿eh? O sea, es decir, rusos, chinos, indios, africanos, sudamericanos, quizás incluso, depende de quién, podrían ser los nuevos dueños del cotarro y nosotros ser los nuevos parias, ¿eh? Y los nuevos tercermundistas. Es decir, ya lo fue Europa, ¿eh? El tercer mundo, del mundo antiguo. Ya éramos los más pobres durante mucho tiempo. Ya fuimos los más pobres. Entonces, solo Roma nos sacó de ahí. Entonces, digamos que el Imperio Romano nos sacó de esa pobreza, de hecho. Y nos pudo equiparar a los demás pueblos de Oriente, etcétera. Entonces, digamos que volver ahí, volver a ese punto de la historia, no es tan difícil, ¿eh? Y las piedras que nos estamos tirando en nuestro tejado desde hace muchos años, con esa supuesta intelectualidad, esa supuesta rollo que viene del mundo universitario francés y luego se ha extendido en todas partes, de esos mea culpas, de esos golpes en el pecho, de qué malos fuimos, tal y cual, no nos hace ningún favor, ¿eh? Ningún favor. Una cosa es mirar la historia con frialdad, que eso es un trabajo profesional de ciudadanos, y otra cosa es que cualquier hijo de vecino se ponga a darse golpes en el pecho diciendo que qué malos hemos sido, que tal y... O sea, cuidado. Sin ningún análisis, un discurso de estos tirado así, sin ningún tipo de análisis, hace mucho daño, pero mucho daño. Y muchas de las cosas que están ocurriendo hoy en día, buena parte de la culpa la tiene ese discurso. Porque una cosa es que lo haga un historiador con todos los matices necesarios, y otra cosa es que lo haga un cualquiera, sin ningún tipo de matiz, y que caiga en oídos de otro cualquiera sin ningún tipo de matiz, y cultura, ni formación. Y esto hace muchísimo daño a ese tipo de discurso. Yo le diría que buena parte de los atentados que ha habido en Europa, yihadistas, son buena culpa de la parte, por no decir, vamos, el 80% de la culpa lo tienen esos discursos, ¿eh?
Y culpa de las guerras futuras y culpa de lo que nos pueda suceder en el futuro lo tienen sus discursos, hechos así al tuntún, sin ningún tipo de análisis. Y que caen en orejas también que son totalmente ignorantes y que interpretan las cosas de una manera simplista y fanática. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado cuando uno analiza cualquier tipo de cosas, ¿no? Y la guerra de Rusia y Ucrania necesita un análisis muy profesional, un análisis muy atento, y no es Putin malo, Zelensky bueno y ya está. Sí, el agresor, lo que tú quieras, pero ahí detrás de las bambolinas, aparte de porque las guerras son siempre, digamos, siempre hay dos guerras. Hay la guerra, como he dicho antes, de la población, que sí, que ve las cosas a lo micro, a lo pequeño, ha muerto mi hijo, ha muerto mi nieto, ha muerto no sé quién, tal cual, la han matado, no sé qué, no sé cuánta. Y luego está la guerra digamos, de la gente pensante, de la élite pensante, ¿no? De la élite. Que ellos ven mucho más allá, ¿no? Ven los recursos, ven las estrategias, ven las rutas comerciales, ven los mares, ven los puertos, ven muchas cosas, ¿vale? La visión geoestratégica lo embarca todo. Y la visión de la población rasa, pues embarca muy poquita visión, ¿vale? Solo es un ganar-perder, un morir-vivir, etcétera, etcétera. Pero esto no va de eso, ¿vale? Va de mucho más, muchísimo más, ¿vale? Y va de 100 años de pobreza o 100 años de riqueza, y va de desarrollo, y va de muchísimas cosas, ¿no? Muchísimas cosas. O sea, tantas que no nos pueden ni imaginar, ¿no? Por lo tanto, digamos que cuidadito cuando uno coge el partido por un sitio o por otro, cuidado cuando uno analiza así a bote pronto las cosas, porque la realidad es mucho más compleja y mucho más jodida. Bueno, lo voy a ir dejando por aquí. Un saludo a todos, cuidaros mucho como digo siempre. Y bueno, para hacer honor al título, ¿quién gana? Pues no lo sé, pero me parece a mí que Rusia estaba mucho más fuerte de lo que pensaban muchos analistas, una vez más periodistas, estos que analizan las cosas a bote pronto sin profundidad. Rusia estaba mucho más potente de lo que muchos creían. Por lo tanto, esta guerra no está, yo creo que está lejos todavía de que haya un vencedor. Y por lo tanto, digamos, creo que tenemos para rato. Para por lo menos, voy a responder a mi propio título. Bueno, venga, un saludo a todos. Hasta la próxima y cuidaros mucho. Chao, chao.